México es uno de los mayores fabricantes de vehículos ligeros y comerciales a nivel mundial, situándose en el séptimo lugar como mayor productor en el mundo con 4.202.642 unidades durante el 2024, por lo que se posiciona como el mayor fabricante de automóviles de Latinoamérica e Iberoamérica al superar España y Brasil. Por ello México ya está compitiendo con los grandes países que han hecho historia en la industria automotriz como China, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Alemania. Así que ante este panorama y con la actual situación de los aranceles en la industria automotriz con Estados Unidos, el gobierno de México aceleró el proyecto Línea, el cual será la nueva empresa mexicana que fabricará vehículos eléctricos para brindar una opción de movilidad urbana segura, eficiente, sustentable y al alcance de la sociedad mexicana. Dichos vehículos eléctricos se ofrecerán en 3 modelos y se venderán en la segunda mitad del 2027. El primer modelo está enfocado en la movilidad personal, para jóvenes y madres que llevan a sus hijos a la escuela, así como también para que las personas que recurren a la compra de una motocicleta tengan una alternativa segura. El segundo es la movilidad de barrio, el cual pretende ser la sustitución del servicio de mototaxis y otros servicios de transporte local, y por último está el de entregas de última milla para el reparto de mercancías y actualmente son muy usados en los envíos del comercio en línea y de aplicaciones de entregas a domicilio. Por lo que estas unidades tendrán un precio estimado de entre 90,000 y 150,000 pesos, dependiendo del modelo a través de planes de financiamientos para impulsar la movilidad eléctrica en el país. Asimismo, el proyecto Línea tiene un presupuesto de 25 millones de pesos solo en 2025, y con ello se inició la primera etapa en marzo del presente año con la construcción del Centro de Diseño Línea en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Puebla. Dicha instalación ocupará una superficie de más de 400 metros cuadrados, con 150 metros más para maniobras de práctica. Al mismo tiempo se asignó 24 líderes de proyectos para iniciar la fase de investigación, integración, análisis de mercado, diseño y plan de negocios, cuya meta es mostrar el diseño final del automóvil en agosto del 2025, y posteriormente presentar el primer modelo prototipo el 11 de junio del 2026 en la inauguración del Mundial de Fútbol de la FIFA, y en mayo del 2027 iniciar la producción en serie para su venta. Con muy buenas noticias para Puebla, me encuentro muy feliz. Para mí es un honor anunciar que ya se inició la construcción de la Casa del Diseño de Olinea, de la fábrica de autos Olinea. Aquí en Puebla ya están las primeras obras de infraestructura. Los institutos tecnológicos, el Tecnológico Nacional de México es una institución muy importante que se conoce poco. Estudian ahí cerca de 600,000 jóvenes. De hecho, es la institución más grande pública de formación de ingenieras y ingenieros en nuestro país. El TecNM ha desarrollado diversas tecnologías vinculadas con vehículos. Ha desarrollado una serie de inventos tecnológicos. Entonces, hay mucho desarrollo de investigación en México. En el marco del encargo de Estado Olinea, el Tecnológico Nacional de México, comprometido con la soberanía tecnológica del país, organizó el evento Expo Electromovilidad en el Instituto Tecnológico de Tlalnepantla el pasado 29 de octubre de 2024. Este evento fue un testimonio destacado del potencial innovador y creativo en la comunidad de TecNM, donde se presentaron los 35 proyectos de innovación más sobresalientes desarrollados en el campo de la electromovilidad, considerando las categorías almacenamiento de energía y baterías, manufactura, software para vehículos y vehículos de 4 ruedas, para seleccionar los proyectos que podrían ser parte del diseño del auto eléctrico Olinea. Dentro de este marco de la nueva escuela mexicana y dentro del concepto de humanismo mexicano, queremos contribuir para lograr, por un lado, la independencia científica y tecnológica de nuestro país. El vehículo se llama Olinea. Se está trabajando con el TecNM, el Tecnológico Nacional de México, y también con algunas empresas privadas. Entonces aquí lo que queremos es aumentar la producción nacional. Se trata de un vehículo que pueda ser accesible a sectores de la población nacional que hoy no tienen esa posibilidad, entre otras cosas.
que no queremos que sea caro, porque entonces pues no va a tener accesibilidad a las familias en México. Derivado de este evento, se conformó un grupo multidisciplinario de investigadores quienes del 4 al 8 de noviembre del 2024 trabajaron en el CIDI de Puebla, periodo que les permitió desarrollar habilidades de trabajo en equipo y descubrir la capacidad que podrían alcanzar en conjunto, logrando en tiempo récord crear un prototipo de auto eléctrico como propuesta para Olinia. Será la primera nueva mexicana de mini vehículos eléctricos desarrollados por ingeniería mexicana que solucionen problemas de movilidad urbana en nuestro país. Este plan es tan ambicioso como es audaz y por lo mismo estamos integrando un equipo de trabajo bajo el paraguas de la recientemente creada Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación con las dos mejores instituciones tecnológicas de México, el Instituto Politécnico Nacional y el Tecnológico Nacional de México. Ambas instituciones están designando a sus mejores elementos en el área automotriz y de movilidad eléctrica para dedicarse de tiempo completo al proyecto de Olinia. Para continuar con la conformación de los equipos, se convocó de manera inmediata a los planteles con desarrollo de proyectos en el campo de la electromovilidad para postular a investigadores con el perfil adecuado para ser parte del equipo Olinia. Después de un proceso de selección, hasta el momento, 24 investigadores de 14 planteles de TecNM han sido seleccionados y ya forman parte de este encargo de Estado. Queremos reconocer a los investigadores que con gran honor contribuyen a la soberanía tecnológica del país mediante su participación en el encargo de Estado Olinia. Son orgullo nacional. ¿Cuál es la misión del proyecto Olinia? Nuestra misión es ser la primera armadora mexicana de mini vehículos eléctricos desarrollados en México. Este es un auto que debe ser pequeño, seguro, ser eléctrico, que se pueda conectar a cualquier enchufe y que la mayoría de sus componentes sean mexicanos. Creo que la misión está muy clara. Nuestra estrategia es desarrollar dos versiones de nuestra plataforma vehicular, una para vehículos de uso privado y una para vehículos de uso comercial, principalmente pasajeros y mercancías. Para esta estrategia tenemos dos etapas. En la primera etapa nos vamos a enfocar en el vehículo de uso comercial en su variante de pasajeros. Esta es una variante que atiende el mercado de sustitución de mototaxis, cuya demanda está validada en México, y también nos va a permitir socializar el concepto de mini vehículos y el modelo operativo de intercambio de baterías. A lo mejor hablamos muy comúnmente del mini vehículo, del intercambio de la batería. Nosotros lo tenemos ya muy socializado, muy internalizado, pero la gente allá afuera no sabe lo que es un mini vehículo. Ellos conocen lo que es una moto y de ahí se salta a un vehículo subcompacto y compacto. Entonces, por eso la importancia de ir paso a paso y de socializar los conceptos. ¿Y qué mejor forma de hacerlo? A través de un vehículo que la gente use y vea todos los días para después poder pensar en comprarse uno. Y por eso el segundo paso de nuestra estrategia, la etapa número 2, es ahora sí desarrollar el vehículo de uso personal, que atiende a un segmento con una alta sensibilidad al costo, y como ya mencionaba, es una categoría nueva para la población, por eso la importancia de socializarlo. Y bueno, primera etapa, vehículo de pasajeros. Entonces estamos en la conceptualización. Al terminar esto en mayo vamos a tener todas las características del vehículo. Si tiene puertas, si no tiene, si lleva qué tipo de asiento, qué tipo de estéreo, qué tipo de pantalla, cómo es la dirección, cómo es la suspensión, las baterías, el motor, etc. Vamos a tener todas las características. Paso siguiente, vamos a ir a la ingeniería, detalle y pruebas. Un año para llevar a cabo toda esta ingeniería. Para enero de 2026 debemos de tener el primer vehículo mula, o sea, ya el primer prototipo de Olinia. Después, el precio estimado de venta un poquito antes de mayo, y acá, sin olvidarlo, el diseño exterior final hacia agosto de 2025, y posteriormente un año de industrialización y validación, o sea, de escalamiento. Y tenemos ahí una fecha clave, el 11 de junio del 2026,
donde tenemos el partido inaugural. Y el compromiso con nuestra presidenta, con nuestra patrocinadora, es que para ese día tenemos ya el vehículo listo para su producción, o sea, un ejemplar preproducción, ya está listo y ella lo va a poder usar y si así lo decide, llegar al partido inaugural en un línea. Continuamos el proceso y mayo de 2027 iniciamos la producción en serie. Algunos hitos empresariales, organizacionales. Bien importante, incorporación de la empresa. Olinia va a derivar en una empresa público-privada, 51% propiedad del Estado mínimo. Vamos a tener que levantar capital, tenemos que levantar una infraestructura productiva, tenemos que producir un vehículo funcional como funciona una armadora convencional, Ford, Volkswagen. Vamos a tener que funcionar igualito y para eso requerimos capital y poder llegar a nuestra fecha de producción. Efectivamente, el Centro de Diseño Olinia se anunció en el pasado mes de marzo en el Foro de Electromovilidad llevado a cabo en el estado de Puebla y por nuestro líder de Olinia, Roberto Capuano, que el Centro de Diseño estaría en el Instituto Tecnológico de Puebla representando al Tecnológico Nacional de México. La que sí. ¿Cuál es el objetivo de este Centro de Diseño Olinia? Lograr una transferencia tecnológica exitosa del sector académico y de investigación para la creación del vehículo eléctrico Olinia que sea seguro, con componentes mexicanos que no emitan gases de efecto invernadero. Es por ello la importancia y de destacar que este desarrollo de talento humano que conforma el equipo de docentes e investigadores que están en este proyecto, pues es el talento, es la creatividad, es el diseño, no nada más de los docentes del Tecnológico Nacional de México, sino que es el referente de educación superior tecnológica del sistema de educación superior más grande, no nada más de México, sino de América Latina. Efectivamente, se han realizado varias reuniones de trabajo donde ya traíamos un proyecto del diseño del vehículo eléctrico. Ellos han estado trabajando desde hace varios meses, empapándose, capacitándose, retroalimentándose, pero todo con la proyección, la visión de un escenario en electromovilidad muy importante y que en estos momentos es emblemático y es un proyecto de agenda de presidencia de la República. Estas fotografías son del pasado mes de octubre, donde en el Instituto Tecnológico de Puebla se conformaron todos estos investigadores, todos los docentes del primer equipo que se conformó para un diseño de un auto eléctrico. Adelante. Ahí están en las instalaciones del Centro de Innovación y Desarrollo Industrial del Instituto Tecnológico de Puebla. Están trabajando en esos inicios, en esos primeros pasos que dábamos en el diseño del vehículo eléctrico. La que sigue. Ahí podrán ver ustedes, han sido varias etapas donde ellos han estado trabajando. En esta primera etapa estuvieron trabajando 25 investigadores y docentes de los diferentes institutos tecnológicos. La que sigue. ¿Qué nos lleva esto a continuar con esta proyección del diseño del auto eléctrico? Aquí son las instalaciones en el Instituto Tecnológico de Puebla. Los trafitambos que ustedes ven es donde va a estar ubicado el Centro de Diseño Olinia. En esta primera parte es donde va a estar el tránsito, el patio de maniobras. Esta es la primera etapa que se va a construir y va a tener una ampliación todavía de 20 metros por 20. En esta primera etapa consideramos 150 metros para patio de maniobra y el centro de diseño estará
aproximadamente en una superficie de esta primera etapa de 16 metros por 25, aproximadamente 420 metros cuadrados, que va a albergar el centro de diseño línea. Aquí está la proyección en planta. Como ustedes verán, sí se cuenta con un espacio considerable para ampliar este centro de diseño, como lo vaya requiriendo el proyecto. Adelante. Este centro de diseño línea sí requiere de propuestas especiales de instalaciones en cuanto a conectividad, internet, de red eléctrica, ventanas, puertas, techo, estructuras, son varios temas que se tienen que considerar y en ese aspecto pues hemos estado trabajando muy directo con Roberto Capuano y con Rafael Garayoa para todas estas especificaciones que se tienen que considerar. La que sigue, por favor. Este proyecto ya inició hace aproximadamente 4 semanas. Esta fue la etapa inicial de construcción en cuanto a cimentación y armado de estructura principal. Ahí estamos los directivos supervisando la obra y los inicios. Estamos yendo muy rápido ya en esta etapa de construcción. Ya se ha avanzado bastante y la que sigue, por favor, y ustedes podrán ver que para un mes de iniciada la obra sí ha tenido mucho avance. Estas fotografías son del día de ayer. La que sigue, por favor. Esta es una proyección, ¿verdad?, del Centro de Desarrollo, Diseño o Línea. Esta es una propuesta descriptiva, pero ¿qué tenemos considerado en este Centro de Diseño o Línea? El que todos los investigadores que están participando en este proyecto, tanto del Tecnológico Nacional de México como del Instituto Politécnico Nacional, van a trabajar en este centro de diseño para el primer vehículo eléctrico 100% mexicano. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.